Para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti, para ti. Para ti, papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti, papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti, para ti. Bendita eres Colombia, porque bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Para ti mi Dios es Jehová, para ti el Rey de toda nación, para ti mi canto es para ti. Para ti papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti, papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti, para ti. Bendita eres Colombia, porque bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Para ti mi Dios es Jehová, para ti el Rey de toda nación, para ti mi canto es para ti, Colombia. Bendita es mi nación, bendita es mi tierra, bendita la familia colombiana. Bendita es mi nación, bendita es mi tierra, bendita la familia colombiana. Jesús, paséate, sáname y restaurame. Jesús, paséate, sáname y restaurame. Jesús, paséate. Muy buenas noches para cada uno de ustedes. Qué bendición poderles tener aquí una vez más en nuestro espacio de Cedecol Enseña, este espacio que Cedecol ha separado precisamente para que ustedes puedan estar recibiendo una información muy relevante y una educación continua, digámoslo así, sobre diferentes temas que necesitamos a nivel nacional. Hoy, la verdad, vamos a tener un tiempo muy especial. Como siempre, vamos a tomar un tiempo antes orando. Les quiero pedir que compartan en estos momentos a otras personas a través de sus redes, de manera que otras personas también puedan empezar a contactarse, a conectarse y a empezar a estar en línea con nosotros. Damos un saludo también de parte de la pastora Lida, nuestra presidente. En estos momentos ella pues viene de regreso desde Seúl, Corea. Tal vez algunos que estuvieron siguiendo las redes pudieron ver los tiempos muy poderosos que se llevaron allá a cabo en Seúl, y con seguridad al regreso estaremos escuchando muchas noticias, digámoslo así, de todo lo que representó este evento en Seúl, Corea, que fue Cristianos a nivel global. Yo creo que va a ser muy importante tener esa perspectiva global. Así que oremos por ese viaje de regreso de la pastora Lida y por el tiempo que vamos a tener juntos en esta noche. Padre, Señor, estamos hoy poniendo delante de ti este tiempo. Queremos orar, Señor, por la pastora Lida, nuestra presidenta, Señor, en este viaje de regreso. Queremos pedirte que seas tú eh, guardándola, Señor, en cada conexión, dándole la fuerza en medio de esta jornada tan larga de vuelo, Señor. Padre, que aparejes todas las cosas, Señor. Y gracias, Señor, por las noticias que sé que escucharemos de todo lo que hiciste, de las conexiones que se lograron y de los planes que tienes aún para nosotros y para la nación en el año entrante, Señor. Así que ponemos también este tiempo, cada pastor, oramos por cada pastor, por cada presidente de asociación, Señor, por cada líder que estará conectado, ya sea a través de este Zoom o a través de Facebook.
Señor, y te damos gracias, Señor, también por nuestra invitada en este día, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues sin más preámbulos, la verdad que es una bendición hoy tener nuevamente a una invitada que hemos tenido ya en el pasado y que pues es un privilegio tenerla, no solamente como invitada, pero para que algunos conozcan también, ella forma parte de lo que es el equipo jurídico precisamente de SEDECOL, que ella nos va a contar un poquitico más ahora, pero es la doctora Mónica Gaitán, es esposa, madre, abuela, es una abogada penalista, magíster en Derechos Humanos, exfiscal, actualmente docente universitaria e investigadora en la Universidad de Tuluá y en el Valle. Em, Forma parte precisamente de ese equipo jurídico que decía yo de SEDECOL y es abogada litigante en asuntos penales y derechos humanos. También es importante conocer esto, es precandidata a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, lo cual pues creo que en el tiempo en donde estamos como país va a ser muy importante que podamos tener en el radar diferentes hombres y mujeres que están llamados a la esfera pública, de la esfera de lo público, para que podamos realmente estarles apoyando y también tener una representación allí. Doctora Mónica, buenas noches y bienvenida. Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Bueno, pues muy buenas noches, Pastor Camilo. Buenas noches a toda la audiencia que se conecta hoy para que nos convoca este tema que es muy importante, que me piden que haga un informe jurídico de los peligros legales que enfrentamos como sector religioso. Y agradezco mucho, Pastor Camilo, por esta oportunidad. Y bueno, esperemos que sea de mucha bendición para todos, porque el panorama no es que sea desalentador, sino retador. Yo creo que en este tiempo donde habrá una visitación poderosa al Espíritu Santo, estaremos viviendo eh, Mateo 5, las bienaventuranzas. Así Así es. que Pues de hecho me gusta la palabra que estás usando, retador, porque a veces perdemos de vista que avivamientos suelen tener un momento de un choque espiritual que se manifiesta muchas veces en lo natural. Ahora que la pastoralidad precisamente está en Seúl, Corea, ¿cierto? Pues nosotros perdemos de vista que esas grandes iglesias de las cuales solíamos escuchar del pastor Cho, ¿cierto? Yoido Church y pues iglesias de más de 500.000 personas que uno decía, uy, eso es una cosa increíble, pero ese avivamiento viene en medio de un conflicto precisamente muy difícil que separa o divide lo que fue Corea del Norte, Corea del Sur. Y fue un conflicto precisamente con este tema de ideologías, de comunismo, de marxismo, tratando de tomarse la nación, digámoslo así, de Corea. Así que inclusive las montañas o la montaña de oración que tienen allá es algo que como consecuencia ellos entendieron que la única respuesta o la única protección que podían tener como nación, pues realmente es la oración y es Dios. Así que lo que dice son tiempos retadores, pero no por ello, como dices, vamos a dejarnos sumir, sino por el contrario, asumir el reto que tenemos que Dios está llamando a valientes para este tiempo. Así que gracias también porque tú eres una de esas valientes que Dios ha levantado, que muy calladamente, puedo decir, muchas veces has estado en defensa de la iglesia en donde muchos pastores no han conocido, pero que has estado allí y de verdad sea el momento para darte las gracias en nombre de todo el pastorado nacional por esa labor invaluable que haces. De verdad, gracias. bueno, muchas gracias, Pastor. Entonces, no sé si quieras que ya haga la presentación de unas diapositivas que traje. Pongamos un poquito de contexto porque hablamos de amenazas, ¿cierto? Hay unas amenazas que quizás muchos pastores no son conscientes. A veces nosotros como que desde el pastorado está a veces fuera de nuestro radar también porque pues no somos juristas y a veces las leyes como que uno empieza a escuchar como una serie de decretos, de artículos y a veces hasta le duele a uno la cabeza porque no tiene como el contexto. Así que ayúdanos sencillamente a poder entender un poquitico esto de amenazas, porque partamos de una base,
hay unas agendas que estamos entendiendo que son globales y que están viniendo sobre la nación de Colombia y que Mm. vienen insistiendo y que es tan importante que el pastorado comprendamos el cómo, que es lo que vamos a hacer al final del programa del día de hoy, cómo es que podemos participar y cómo es que podemos activarnos. Pero la doctora Mónica nos va a traer precisamente es un poder entender qué son estas amenazas legales que se están levantando y que están tratando de colocar soterradamente, en donde quizás si nosotros el pastorado no lo entendemos, pues no vamos a activar también a otros juristas o a otros abogados para hacer algo al respecto. Entonces, en ese contexto, no sé si quieras decir algo más o quieres entrar a tu presentación. Vamos adelante. Bueno, voy a entrar a la presentación directamente porque, pues precisamente allí yo tengo todo es, no sé si ya están viendo la pantalla. Se está viendo la pantalla que Sí, dice está perfecta, ya se ve muy bien. Sí. Bueno, este pastor Camilo, este es un informe que recopilé de todo lo que hay en cuatro puntos de la... ¿De qué dónde está? Ya, Ahí está. el contenido de la presentación va a estar en cuatro puntos, que es el marco legal. ¿Cuál es el marco legal que tenemos nosotros en cuanto al derecho de nuestra fe? Un marco legal nacional y un marco legal internacional. O sea, que no es como que cualquier estado, cualquier agenda globalista quiera venir a destruir o a desconocer estos derechos. Sabemos que estamos en una contienda, en una guerra de derechos, pero tenemos que conocer que nosotros sí tenemos un marco normativo. Lo segundo que quiero es mostrarles esa mirada actual del sector religioso en el mundo, que es precisamente lo que usted estaba mencionando ahora. Y luego, en el tercer punto, quiero de manera muy rápida hablar sobre algunos proyectos de ley que cursan en este momento en el Congreso de la República y que son definitivamente una amenaza contra el sector religioso. Y por último, unas recomendaciones, como usted lo decía, no nos vamos a quedar esperando que venga toda esta avalancha de perversión en contra de nosotros, sino que también el Señor nos ha dado espíritu de valentía y es lo que queremos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que es muy buena esta reflexión porque nos pone en clave de qué nos toca hacer en este tiempo. No solamente vamos a reaccionar cuando vienen los ataques, sino qué proposiciones, qué cosas nos vamos a pensar, qué estrategia nos vamos a pensar nosotros. Y el marco normativo, quiero, para pasar ya a desarrollar el primer punto, ese marco normativo, tratados internacionales, nosotros sí tenemos, porque a veces nosotros no conocemos y creemos que es que los gobiernos pueden hacer con la iglesia y con nuestra fe lo que quieren. No es así. Nosotros tenemos normas internacionales y por citar una de ellas es la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 12. Dice, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión y sus creencias, así como también libertad de profesar, de divulgar su religión y sus creencias. Entonces, este es un marco internacional que nos está diciendo que nosotros tenemos ese derecho a creer. También tenemos ya, viniéndonos al ámbito nacional, nuestra Constitución, artículo 19, que creo que todos lo conocemos. Artículo 19, se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión. Entonces vamos viendo cómo desde normas internacionales
Nosotros tenemos derechos que nos amparan a nosotros esa libertad y tenemos que en este tiempo hacer uso de ellas, así tengamos grandes amenazas, porque ahora con los proyectos de ley que les voy a decir, vemos cómo se quiere desconocer ese derecho de nuestra fe, de profesar nuestra fe. Por eso quise traer este marco legal para que sepamos que sí tenemos un fundamento legal. Y por último, quise traer la ley estatutaria, que creo que también la conocen, que es la ley 133, y en su artículo sexto, esta ley yo creo que tiene que ser la carta de navegación en este tiempo. Tenemos que conocerla, tenemos que hacer pedagogía de ella, porque allí está todo el desarrollo del artículo 19 de la Constitución. Entonces, el ámbito del derecho de libertades, a profesar nuestras creencias, a practicarlas, ¿sí? En privado y en público. Entonces, no nos pueden colocar la mordaza de que nosotros no podemos hablar de nuestra fe, como lo quieren hacer los proyectos de ley que vamos a presentar. Entonces, Esto perdóname aquí porque esta parte que estás colocando es muy importante porque hemos tenido algunos programas atrás en donde hay una línea que venimos tocando de la importancia de levantar la voz, ¿no? La importancia de que el pueblo cristiano empiece a manifestarse en diferentes escenarios, pero nos estás trayendo en este momento precisamente el amparo legal, aún internacionalmente, diciendo, miren, hay realmente un respaldo que es importante que como pastores, como líderes cristianos que vamos a movernos en las diferentes áreas con Jonathan Silva estábamos hablando de cómo levantar diferentes voces, ¿cierto? Porque se requieren muchos más activistas que desde esta voz cristiana puedan estar. Y aquí estás diciendo es, miren, hay unas leyes que amparan y que eso les da a ustedes una libertad de estar con confianza levantando la voz, es lo que estás tratando de decirnos. exactamente. Y también ser conscientes que es una guerra por la verdad. Porque yo estuve el año pasado en en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y me llamó mucho la atención porque mientras que a los que éramos del sector religioso, pro vida, que defendíamos la familia, se nos estaba negando el acceso a la Asamblea, que es el órgano más importante de esta organización internacional. Veíamos cómo los otros colectivos, ¿sí? Sí Ujú. tenían derecho propio a entrar. Entonces, nos querían callar, pero finalmente el Señor siempre sacó su as bajo la manga y nos permitieron a nosotros ingresar. Pero con esto nos damos cuenta que nosotros no nos podemos hacer a un lado, sino por el contrario, establecer la verdad en estos escenarios. Es tan importante, porque nosotros somos luz y somos sal, y tenemos que nosotros allí traer la luz y la sal de la verdad. Excelente. Y aquí es algo que luego vamos a desarrollar, pero de pronto a otros pastores les pasa como a mí, que en ocasiones atrás yo recuerdo que iba y yo decía, pero es que me cuesta aquí entender, pero por eso es que uno requiere el apoyo de diferentes abogados que están en nuestras congregaciones y que a veces ellos sienten que eh, pues la iglesia como que no los necesita. Y resulta que aquí es donde son los escenarios donde más que nunca vamos a requerir ese apoyo, porque precisamente no somos nosotros los que como pastores tenemos que estar en cada uno de esos escenarios, sino que debemos exconvocar a algunos de nuestros líderes que precisamente Dios los ha formado y que tienen una carga precisamente para entender estas leyes, para presentar esta defensa. Y estos marcos que hacemos aquí desde Sedecol es con el ánimo de que aún pastores, ustedes puedan luego tomar este programa y llevárselo. O sea, por eso va a quedar y queda grabado en YouTube con el ánimo de que ustedes puedan luego, miren, claro, aquí en Sedecol que están aquí, tienen ustedes las líneas de pronto porque no tengan que ponerse a buscar. Hay una oficina jurídica de Sedecol en donde podrían comunicar. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿de verdad, doctora? Sí, pastor, precisamente adelantándonos un poco a esas recomendaciones, yo creo que el sueño, cuando la pastora Lida conformó este equipo jurídico, sí, que lo que hemos venido haciendo es hacer análisis de los decretos, de los proyectos de ley, de algunas situaciones
que tienen que ver con la parte jurídica que afecta a la iglesia en Colombia. Nos hemos como equipo cada vez más consolidado y creo que esto al final de un tiempo vamos a poder descentralizar un poco lo que hablábamos hoy, descentralizar ese trabajo para que los Ajá. departamentos puedan tener también sus equipos jurídicos, porque eso tiene que ser una articulación. Y ahora voy a hablar un poco de los peligros en el territorio, si estas leyes, si esos proyectos de ley llegaran a pasar, ¿sí? Y bueno, pasando al segundo punto, al tercer Gracias. punto, gracias, pasando al tercer punto, el panorama mundial del sector religioso frente a los derechos humanos, que creo que eso es un tema que usted también lo tocó, pastor, porque esto no es un asunto solamente de Colombia. Esto es Ujú. una agenda global que lo que quiere buscar es el control poblacional de unas élites económicas de poder. Porque cuando nosotros vemos la eutanasia, lo que busca es asesinar a los ancianos, a los Ajá. padres ya en sus estados. Cuando vemos los derechos sexuales y reproductivos, que lo que traduce es el aborto, el derecho al aborto, también hay un control poblacional. Cuando nosotros miramos la ideología de género, también es un control poblacional, porque cuando uno daña la mente y la identidad de una persona, ya no sabe si es hombre o mujer, no se va a poder procrear. Y la Ajá. familia, entonces todo esto lo que obedece es a una agenda global para destruir el diseño que Dios estableció desde el inicio en Génesis. Génesis 1, 25, 26 y 27. Y aquí entonces, ¿quiénes son los que se van a oponer mundialmente a esta agenda? La iglesia. La Ajá. iglesia es la que está en la mira y de esas ideologías. Por eso se han atrevido desde Naciones Unidas, desde las organizaciones de continentales, a llamar al sector conservador, el sector cristiano, como los antiderechos. Y mira aquí traje esto, el Sistema Ah, Interamericano de Derechos Humanos usa el término antiderechos para referirse a los cristianos. Y eso nos pone en la mira de una comunidad, ¿para qué? Para ser perseguidos. Y eso es preocupante porque nos está colocando en un punto de persecución, enemigos de este sector. Así en este momento wow. está la apuesta en el sector del sector religioso frente a toda la humanidad. Lo ha dicho el Tribunal de Derechos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo ha dicho la Unión Europea, lo ha dicho Naciones Unidas, lo ha dicho también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque ellos quieren avanzar su agenda y los únicos que estamos haciendo la contención para que esto, tratar de frenarlo un poco, es el sector religioso. Por eso Correcto. es que nos llaman los antiderechos. Entonces, digamos que esto es si podríamos decirle, es el espíritu del anticristo, que Tal cual. busca destruir el diseño original, el diseño divino. Y quiero pasar ya a cuáles son esos proyectos de ley que están en este momento en el Congreso de la República. Aquí hice un cuadro para poder tenerlos y estos proyectos de ley, algunos de ellos, pastor, ya han pasado el primer debate en Cámara. Desafortunadamente y tristemente, yo he seguido estos debates porque nosotros, mi esposo y yo, nos hemos dado a la tarea de estudiar estos proyectos de ley, ¿sí? Y cuando tenemos un concepto jurídico, lo presentamos, pues SEDECOL, el equipo jurídico también hace estos análisis, se los presentamos a las unidades técnicas legislativas de los senadores de las bancadas Provida, de los senadores y los congresistas que sabemos que están de nuestro lado, para que ellos sepan la necesidad y puedan tener argumentos jurídicos en las votaciones. Tristemente quiero contar esta parte porque yo estuve
en el debate del proyecto de ley, que es este primer proyecto de ley, el 122 del 2024, por el cual se expide la ley trans. Fue muy doloroso ver cómo se aprobó en la comisión primera de la Cámara, que es la comisión constitucional, que esa es la comisión supremamente importante, porque ahí nos pueden reformar la Constitución. La votación a favor de este proyecto de ley fue 47 a favor y 2 en contra. ¿Dos? Dos. No O puede ser. sea que, como quien dice, si estas son las mayorías en el Congreso, ¿cómo vamos nosotros a hacer contención para que esto no pase? Total. No, y ahí es donde lo que hemos venido en programas anteriores hablando de la importancia precisamente del gobierno civil o del llamado a la esfera pública, porque eh, a veces solamente como que pensamos que con elegir presidente ya, si quedó un presidente que está más alineado pues a los valores cristianos ya es suficiente, no, porque aquí en la Cámara precisamente es donde se está votando y es donde se están tomando estas decisiones que por eso requerimos de muchos otros creyentes que puedan ser enviados para estar participando. Otra sería la situación, ¿cierto? Si tuviéramos allí. Ahora, lo otro es también la influencia, porque algunos de ellos realmente no han visto la dimensión de lo que están aprobando. Suena ridículo, pero hay algunos que lo ven como algo menor y simplemente lo aprueban porque hicieron Exacto. una coalición, un pacto o alguna cosa. Y esto es muy importante lo que estás trayendo. Me choquea. Dos nomás, dos votos en contra, dice uno, Dios mío. Eso, ahí como uno dice, ya no hay nada que hacer. O sea, no hay nada que hacer porque pues todo está perdido allí. Pero yo creo que, y otra de las cosas también, como usted decía, pastor, muchas veces ellos no saben ni siquiera lo que están votando. Y lo otro es que hay una confusión, porque lo que buscan estos proyectos de ley es confundir. ¿No? Porque mira aquí el título, dice, por el cual se expide la ley integral de identidad de género. La persona que no sepa qué significa identidad de género, pues entonces sencillamente no sabe que lo que están aprobando o lo que se está discutiendo aquí es que aún menores de 5 años o niños de 5 años puedan transicionar su género y que puedan ser hormonizados, aún sin el consentimiento de sus padres. No, no se sabe, eso no se dice claramente porque algo que juega mucho en esto es disfrazar la verdad con una mentira. Así es. Entonces, por eso es que necesitamos pedagogía fuerte en esto. Otro de los proyectos de ley, pastor, es el 365 también del año 2024, por que medio del cual se dictan normas para prevenir y sancionar las prácticas de conversión, lo que llamábamos los ecocides, que nosotros el año pasado logramos que en el Senado, Comisión Primera del Senado, se Ajá. hundiera, pero lo volvieron a presentar potencializado. Entonces, es algo que ellos están buscando constantemente y en cada periodo legislativo tratar de, no van a parar. Ellos no van a parar hasta lograr que esto se llegue a cabo. Y es peligroso, yo creo que de esto hemos hablado de los ecocidios, porque prácticamente el único camino que le queda a la consejería pastoral es afirmar la autopercepción. Si yo como mujer me percibo hombre, el pastor no me puede en consejería decir lo contrario. Tiene que en su consejería pastoral afirmar mi autopercepción. De lo contrario, ahí está practicando un ecocidio y Y puede de ser pronto, penalizado. de pronto para la audiencia, tuvimos en el programa pasado a Alejandro Espina con Christian Concern, porque precisamente se hizo una jornada nacional de despertar la reserva moral y venía la doctora Andrea Williams desde Londres, desde Inglaterra, precisamente con una carga de decir, mire, si en mi tiempo yo hubiera siquiera vislumbrado que es hacia esto que iban a proyectarse,
hubiéramos levantado la voz como nunca. Y esto es por esto tan importante que todos aquellos que están escuchando necesitamos divulgar este programa, hacer conocer, porque esto es poder delante de decir, miren, esto es lo que está pasando. Jonathan nos hablaba de este proyecto como tal y aún este concepto de conversión que es macabro, porque quiere decir que alguien que luego se da cuenta que se equivocó no puede regresar. Es absurdo completamente y es, como dijiste, ¿no? La iglesia tiene la responsabilidad de levantarse precisamente por la vida. Es uno de los principios fundamentales que Dios deja como un derecho al ser humano. Y aquí es donde nosotros por eso necesitamos entender estos elementos y poderlos compartir. ¿Qué más tienes aquí? Ahí quería decirle, cuando escuché a Andrea Williams, me llamó mucho la atención porque ella dijo, ustedes como Colombia, como nación, aún tienen una ventana de tiempo. Correcto. Aprovechen. Yo soy la voz del futuro. Yo les estoy diciendo, por aquí van a llegar y miren cómo estamos. Entonces yo creo que sí es un llamado a la urgencia y a la convicción de que tenemos que levantarnos para la defensa de los fundamentos. Y El aquí otro, yo de pronto, perdón, doctora, yo digo esto, ¿no? Porque aquí viene un problema de una teología que por mucho tiempo crecimos algunos en ella, y es que no, pues es que esto está escrito, todo se va a poner peor. Entonces, como dicen, apague y vámonos, no hagamos nada. Pero yo creo en otra narrativa, porque la narrativa es que hay naciones ovejas, naciones cabritos, o sea, y yo creo que nosotros somos los que tenemos que levantarnos precisamente en defensa de que nuestra nación, Colombia, sea una nación que, por el contrario, está levantando una pared para que los planes de Dios estén entre tanto Jesús regresa. Ciertamente no es la iglesia, no somos nosotros los que vamos a restaurar todas las cosas, se requiere la segunda venida de Jesús, pero creo que necesitamos entender que sí tenemos una responsabilidad. Es decir, nosotros, y cuando hablamos a veces de la iglesia, la gente piensa es que es el pastorado. No, no, no. Cada creyente es la iglesia. la Y iglesia viva. correcto. Y por eso, de hecho, tú misma con tu esposo, como le estás diciendo, están movidos a esto, pero parte de este programa es cómo despertamos a muchos más que hoy son abogados, pero que de pronto no han visto la relevancia de esto o no saben, o desde las congregaciones, pastores hemos fallado en comunicar para que otros se puedan activar y entender que esto está pasando. Esto es donde estamos hoy creando conciencia y buscando precisamente sonar la campana con proyectos específicos que el solo programa, si usted se lo da a algunos abogados, ellos mismos, algunos van a decir, no, yo esto no lo puedo permitir, vamos a hacer algo al respecto y eso es lo que necesitamos hacer. Y tenemos muy buenos abogados en todo el país, constitucionalistas. Entonces, los estamos convocando a que entendamos la urgencia de los tiempos. Otro de los proyectos de ley que, eh, bueno, ahí yo tengo todos este cuadro. Puedo enviar la presentación si lo desean. El curso, a uno que Claro que acaban sí. también de aprobar en Cámara, que es sobre el consumo del cannabis. Como todavía no ha salido como ley, ¿sí? Mm. Pero lo que el gobierno pretende es que se haga y acaba de sacar un decreto, que es el 2100 donde sin ley, sin una ley que lo regule, vía por decreto presidencial, está regulando el uso de cannabis. En lugar de impulsar campañas de prevención, se están impulsando campañas de consumo y sabemos los efectos que esto puede traer, no solamente al ser humano, sino también a los pastores, porque sabemos que muchas iglesias tienen centros de rehabilitación para ayudar a personas que han caído en la drogadicción. Entonces, esto va a ser también un punto de persecución a la iglesia. Vemos que todo esto apunta directamente a la iglesia porque somos los llamados a llamar la verdad como es. O sea que Y esto impediría, porque como es un decreto, es como en el otro lado de conversión, en la otra ley de conversión, aquí tampoco casi que se podría apoyar porque casi que está violando uno una ley por el hecho de ayudar a alguien que está consumiendo cannabis. exactamente, eso es lo que dice. Wow.
porque se está legalizando el consumo. Y al legalizarse el consumo, entonces están emitiendo protocolos para facilitar el consumo. Y es que esa Se es la pone puerta el a drogas consumo mayores, seguro, ¿no? el Es- consumo seguro. Pero por otro lado hay una sociedad donde ahí tiene un problema enorme de drogadicción aún en menores de edad. Menores de edad que están siendo reclutados en bandas criminales para el sicariato y lo único que les pagan es su dosis personal. sí, no, En ya los parques, tú contraprestación. no puedes ir a un parque porque te estás encontrando inmediatamente el olor que padres que están con niños chiquitos a veces no saben qué hacer. No saben qué hacer. Y por vía de decreto presidencial se está legalizando cuando apenas este proyecto de ley está en curso todavía en el Congreso. Entonces vemos cómo hay un afán de destruir la sociedad, de destruir los fundamentos morales de una nación. El otro, el otro de los que quiero hablar, porque son muchos, si ustedes ven aquí en la lista, son muchos, De quiero hablar pronto, de... te animaría de pronto dos más, porque como tienes el gráfico, lo podríamos después colocar a disposición de todos aquellos que lo deseen, pero para poder dar luego paso al cómo, qué podríamos hacer, que yo creo que muchos quieren Exacto. conocer también qué hacer. Quiero hablar de dos más, que es la creación de la justicia especializada con enfoque de género. Cuando leí este proyecto de ley, me causó, eh, pues no quiero decir la palabra temor, pero ustedes han escuchado de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es todo un sistema que ya sabemos que se creó para, en el marco del acuerdo de paz. Pues es algo similar lo que se pretende hacer, pero en torno a el enfoque de género. Entonces va a tener casas de justicia, va a tener jueces especializados, va a tener fiscalía especializada y lo más peligroso que yo encontré cuando estudié este proyecto de ley es que cualquier pastor que abre su iglesia a cualquier persona que entra, porque para eso hay iglesias puertas abiertas, si alguien entra y dice en esa iglesia están enseñando el odio contra la población, yo me sentí discriminado, señalado, entonces va a la casa de justicia, porque en cada barrio va a haber una casa de justicia encargada específicamente de esto. Inmediatamente se activa la ruta de investigación, se activa la policía especial, se activa la fiscalía especializada y se activa todo el aparato judicial para perseguir a ese pastor. Entonces, es como Aberrante. sí, es como yo dije, habiendo tanta necesidad de otras cosas, estamos allí en la cacería de los pastores y de todos los líderes también, porque esto mismo será en las escuelas confesionales. Entonces, colocar una mordaza a nuestra convicción. Y por último, quiero hablar de este que es muy delicado, porque el proyecto de ley 315 del 2025 que está en la Cámara, que se crea la Comisión Nacional de Investigación para esclarecer abusos sexuales en contextos religiosos. Entonces, como le decía yo, pastor, yo llevé un caso de un abuso sexual en contexto religioso y entré a asumir este caso porque estaba viendo que estaban tomando este caso de una persona que estaba siendo judicializada, pero lo que se estaba señalando allí era la iglesia. Ahí no se estaba diciendo del nombre de la persona, sino que estaba diciendo un pastor y las iglesias, y las iglesias. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, tomo este caso precisamente para proteger el nombre de la iglesia y le digo a las víctimas, vamos a separar el hombre que cometió el delito y una iglesia que es una institución sagrada. Y de esta manera se bajó el perfil. Pero con este proyecto de ley que se crea una comisión nacional, una fiscalía especializada para investigar estos asuntos. Entonces, nosotros no sabemos
cuáles van a ser los lineamientos todavía para que se hagan estas investigaciones. Entonces, no estoy diciendo que no hayan hechos de abuso sexual, sí los hay, pero creo que aquí hay una urgencia en que nosotros como sector tengamos nuestros protocolos y en eso estamos trabajando con la pastoralidad antes que esto salga como ley, porque no le podemos entregar al Estado ni siquiera este aspecto. Y no estoy diciendo que vamos a permitir estos hechos, solamente que como iglesia tenemos que regular al interior estos casos antes que venga el Estado a regularlos, porque de eso se trata la libertad. La libertad se trata de que nosotros nos autogobernamos y no venga el gobierno, no venga el gobierno o sí, el gobierno a hacerlo. Esos serían los proyectos de ley y hay muchos más. Todos vemos que están enfocados en ideología de género, en el aborto, en la muerte digna y sobre todo en la persecución a quienes se oponen a esta agenda global. Y además porque estos proyectos de ley no solamente están en Colombia, están en toda Latinoamérica. Algunos ya han pasado, otros no, Creo no. que hemos visto, por ejemplo, cómo en El Salvador han empezado a revertir muchas cosas que ya tenían también en toda esta jornada, precisamente porque empezaron a mirar, oiga, esto tiene otros componentes. Luego, ¿qué podemos nosotros empezar a aplicar aquí para la iglesia? Porque hablábamos un poquito, la iglesia, y cuando hablamos de la iglesia estamos hablando en general, como normalmente no pensamos en iglesias donde tienen o tenemos, digámoslo así, por iglesia, un equipo jurídico de creyentes que empiezan a entender cómo van a apoyar a esa iglesia local y cómo pueden estar viendo todo esto en donde eso sería, si cada iglesia tuviera estas iniciativas, sería fácil sencillamente frente a algo de esto, pues imagínense qué pasaría si se levantaran, no sé, 500 congregaciones a apoyar un mismo proyecto, pues esto no pasaría. Pero solemos ser reaccionarios, tenemos Sí, una mentalidad de reacción, es decir, es como que pasó lo de COSIEC, salimos, marchamos y de resto ya otra vez nada más se hizo y resulta que lo que estás poniendo hoy aquí es diciendo, pero ellos no pararon, ellos lo que hicieron fue, ahora no metieron un proyecto, sino ahora viene como 10 más. repotencializarlo. Y la iglesia, estás diciendo, es cómo activamos a ser proactivos, porque vamos a decirlo de otra manera, cómo jugamos a la ofensiva, cómo dejamos de vivir a la defensiva, porque en el fútbol uno sabe que si un equipo se dedica a la defensiva, pues finalmente le van a meter el gol. Y uno necesita es estar jugando a la ofensiva. Como Eh, que nos cansamos porque estamos ahí como apagando los incendios y es una cosa y es otra, no nos da el tiempo. Entonces, creo que esto, aquí yo traigo, ¿qué pastor. ejemplos hay de pronto de otros países de algo que estén haciendo que hace que la iglesia pueda pararse de una manera diferente? Yo conozco, por ejemplo, por el CCPL que estamos allí en Paraguay, me sorprendió que hay un empresario, y esto es que ayuda porque a veces de pronto todo el mundo se queda esperando es saber qué logra hacer, Cedecol directamente, pero creo que esto podría ser articulado orgánicamente mucho más grande. En Paraguay, un empresario que vio esto de sus propios recursos, él lo que hace es que contrata a un par de abogados que están dedicados única y exclusivamente a que todo proyecto de ley que se presenta, ellos están revisando todo. Y si hay algo que está yendo en contra de la Constitución, de la ley, sobre todo violando estos principios, de una vez levantan la mano y pasa inmediatamente a otro equipo ya más especializado jurídico para empezar a presentar de una vez la defensa y se arman de una manera muy específica. Entonces, de pronto las soluciones pueden ser más prácticas. No sé si tú tienes otros casos de cómo debería, por ejemplo, aproximarse a esto, cómo podríamos salir del molde y ver otras opciones. Sí, precisamente, pastor, lo que usted acaba de decir del Paraguay era la primera recomendación que yo traía y es crear un equipo jurídico pastoral
permanente. ¿Para qué? Para Mm, hacer esos seguimientos legislativos, ¿sí? Porque no lo estamos haciendo permanente, solamente cuando sale y nos damos cuenta, entonces todo el mundo como que se activa, pero hay que hacer un seguimiento para que no nos tome por sorpresa estos debates, porque ya nosotros nos damos cuenta, hoy está en el orden del día este proyecto de ley, ¿no? Y bueno, entonces sí es importante y qué bueno que en el Paraguay hay ese apoyo económico de empresarios, porque creo que sí necesitamos, la mayoría de los que hacemos esta labor aquí en Colombia, lo hacemos, obviamente tenemos nuestro trabajo eh, que es el que nos da el sustento, pero ese trabajo nosotros también lo estamos haciendo. Un ejercicio que ha funcionado y creo que nos estamos articulando de mejor forma es que tenemos equipos de abogados, tenemos equipo de activistas también, ¿sí? Muy buenos activistas que son los que colocan en las redes sociales todo y alertan a la comunidad de lo que está pasando. Entonces, creo que nos falta más seguir afianzando ese trabajo y qué bueno que Sedecol pueda liderar y abanderar esta articulación, porque sí se hace necesario que haya un ente que articule este trabajo. Y lo otro es preparar guías de acompañamiento, ¿sí? Poder hacer esa pedagogía. Por eso es que desde el reglamento interno que se está haciendo con Sedecol, se está pensando en el protocolo para el acompañamiento de las consejerías pastorales que se debe dar tanto a los hombres y a las buenísimo. mujeres, ¿sí? Porque necesitamos entrenar a nuestros pastores y a nuestros líderes para que estos proyectos de ley o estas leyes que llegasen a pasar, pues no los vayan a sorprender y terminen siendo judicializados, porque eso es lo que buscan. Lo otro Sí. es participar activamente en las audiencias públicas, ¿sí? Yo he aprendido muchísimo cuando he intervenido en las audiencias públicas, cómo es ese ambiente del Congreso, cómo se hace el lobby, cómo ganamos nosotros esos votos de los que están allí, que no saben si van a votar pues, sí o no. Entonces también hay que hacer ese trabajo y creo que hay una organización de Estados Unidos que nos está apoyando a nosotros acá en este ejercicio y ya ha venido varias veces a Colombia y estamos recibiendo ese entrenamiento. Lo otro es establecer protocolos internos de transparencia financiera para evitar sanciones, porque otro tema de otros proyectos de ley, de los cuales están ahí en el cuadro, tienen que ver con esta parte de tributar las iglesias, separando una labor eclesial de otra labor que consideran que debe pasar a régimen ordinario, lo cual sería muy peligroso poner a la iglesia a tributar como tributa una empresa. Eso es muy peligroso, pero eso está en el proyecto de ley de financiamiento. ¿No? Bueno, Y que podría cerrar a muchas congregaciones. Déjame de bueno, pronto hacer un pequeño resumen de lo que acabas de decir, porque fíjense que esto de pronto al pastorado, porque yo creo que algo que hemos trabajado durante todo el año ha sido cómo empezar a traer una visión de reino. Porque cuando empezamos a mirar una visión de reino, en una visión de reino se trata de la nación, se trata de Colombia, no se trata de la iglesia individual. Y aquí es donde podemos, digámoslo así, hay pastores en donde tienen y cuentan con de pronto algunos empresarios que quizás esta sola idea que se está presentando aquí, porque a algunos no se les ha ocurrido y lo podrían hacer, porque la doctora Mónica está diciendo algo que es importante. Decía, mire, aunque hay muchos abogados que tienen el mejor deseo de ayudar, pues esto demanda tiempo, esfuerzo y recurso que pues no se puede hacer de tiempo parcial. Esto realmente demanda tener personas que están tiempo completo dedicadas a esto. Y para eso pues se van a requerir recursos. O otra figura va a ser cómo la iglesia, si empezamos a entender esos temas y de pronto desde SEDECOL ya se tiene esa oficina jurídica, se puede empezar a decir, no, vamos a unirnos con el ánimo de empezar a apoyar económicamente porque finalmente lo que va a salir de allí son los estudios y análisis que entonces
cada congregación que lo requiere o cada departamento que lo requiere, pues va a tener ya, digámoslo así, todo el estudio de manera que sea para ya una ejecución y va a tener casi que la asesoría. Entonces, creo que es algo que estamos poniendo hoy aquí, pero que requiere ser desarrollado. Este programa está llegando precisamente a presidentes de asociaciones de pastores y yo creo que estos son los temas que se deben estar tocando a nivel de asociaciones pastorales a nivel nacional. A veces estamos invirtiendo, perdemos el tiempo, tomamos temas y hacemos enseñanzas de una y otra cosa, pero fíjense, todos estos temas a veces ni los tocamos en las asociaciones, no los miramos como algo importante y realmente no podemos estar esperando el día en que vienen a cerrar iglesias para entonces decir, oiga, ¿qué vamos a hacer al respecto? Lo que hoy la doctora Mónica está tratando de poner sobre la mesa es decir, no, venga, empecemos a mirar cómo podemos ser proactivos. Sedecol la está haciendo una tarea y ha sido titánica. Realmente en un año todo lo que se ha logrado es increíble. El equipo jurídico que se ha armado es increíble, pero creo que hay muchas más cosas que necesitamos y que podemos nosotros empezar a hacer. Quiero solo aquí un paréntesis, Redmi, sé que tienes la mano levantada hace un tiempo, pero no podemos abrir micrófonos. Si puedes, por favor, escribir en el chat. En el chat podemos leer tu pregunta y postearla, que sería clave también poder tener la participación de muchos de ustedes que con seguridad tienen preguntas, pero vamos a leerlas desde el chat y con gusto la doctora Mónica va a responderlas. ¿Qué más tienes allí que podría ser interesante? Sí, pastor. En las recomendaciones, tengo esta recomendación número 5: establecer protocolos internos de abordaje a las consejerías espirituales que involucren mujeres a fin de evitar abusos sexuales en contexto religioso o por lo menos denuncias, al menos estas denuncias. Sexto, coordinar con otras Perdón, no, confesiones. no estoy seguro que te entendí. Si nos ayudas a explicar un poquito más ese 5. eh, es precisamente lo que pretenden regular en este proyecto de ley, que está creando una comisión de investigación por actos de abuso sexual o actos sexuales, ¿sí? En contexto religioso. O sea, estás Considero que hablando de un antes, protocolo práctico, como exacto, decir, la iglesia debería tener el protocolo de decir, exacto, en una consejería, mujer debe ministrar mujer y no cruzado, por exacto. ejemplo. Exacto. ¿Y por qué es tan importante? Porque no vamos a esperar que una ley de la República le diga a la iglesia cómo lo tiene que hacer. Nosotros tenemos que decir, nosotros tenemos ya nuestro Claro. reglamento. Nosotros queremos ser transparentes y ponernos a cuenta con esto. Nosotros no queremos tapar estas situaciones. Entonces, eso muy Y importante. esto, doctora, que estás trayendo es importante porque eh, tenemos que entender que hay iglesias pequeñas que a veces no entienden esto de reglamento interno y cómo se maneja, pero parte precisamente de Sedecol y de la afiliación de Sedecol es ayudar a que la gente, a que el pastor pueda entender cómo están esos protocolos, porque lo que básicamente estás diciendo es, aquí tendríamos unos protocolos guía que les pueden servir para que apliquen a nivel individual en iglesias que ustedes están empezando a desarrollar. Buenísimo. Exacto. Y fíjate, pastor, porque en los casos que yo he conocido, cuando he representado a las víctimas, de lo primero que ellas se quejan es que nosotros tratamos de buscar ayuda donde el pastor, donde fulano, en una asociación y nadie nos dijo nada. Por eso nosotros tenemos que ir a la fiscalía y a otras instancias porque no encontramos una puerta abierta, una oficina, una oficina dentro de la iglesia que nos pudiera escuchar a nosotros esta situación. Entonces, si esto sale a una instancia de gobierno como la fiscalía, la policía o lo que sea, van a decir, están encubriendo. Entonces, por eso es importante tener estos protocolos para decir, nosotros no estamos encubriendo nada, nosotros estamos diciéndole, usted como pastor tiene que tener estos protocolos. Entonces, yo creo que eso va a ser muy importante para que estos proyectos de ley se acaben, no avancen, porque ya está regulado, ¿sí? Perfecto, perfecto. Lo otro es coordinar con otras confesiones, estrategias conjuntas, porque igual también la Iglesia Católica está siendo perseguida, no solamente el sector
religioso. Entonces yo creo que es importante no solamente el sector nuestro, sino que otras organizaciones también necesitan de esto. Establecer asesorías jurídicas propias, lo que tú decías, pastor, con abogados especializados en libertad religiosa y derechos constitucional. Cuando usted Mm. estaba diciendo esto, algo de Sedecol, qué bueno sería que dentro de la membresía que pagan las organizaciones, los afiliados a Sedecol, puedan decir, yo estoy pagando también una membresía para un asesoramiento legal y para una representación legal. ¿Sí? Como digamos lo hacen los colegios de abogados o como lo dicen los colegios de jueces, de médicos, que ellos tienen sus abogados que los representan en los litigios. Entonces, creo que el Señor nos guíe en cuál sería la mejor estrategia en este punto. Y ya para ir finalizando, es documentar también el impacto social de las iglesias en educación, en asistencia social y en valores ciudadanos. Creo que eso hacemos mucho, pero no tenemos una documentación del impacto social que como sector religioso aportamos a la nación, porque en Ah, medio del conflicto armado, así no había policía, no había militar, no había Estado, pero había una iglesia, a una iglesia a la que llegaban los desplazados, que llegaban los huérfanos, las viudas. Era la iglesia en el medio del conflicto armado el que hizo ese proceso de sanar, de recoger todas las víctimas del conflicto y en la ruralidad y en lo urbano también. Entonces yo creo que eso es importante que la iglesia visibilice ese trabajo porque pues de esta manera nosotros estamos mostrando que somos una fuerza viva de la sociedad, una fuerza viva que trabaja por el prójimo, porque esa es nuestra función, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y lo otro, promover una unidad, articularnos con los sectores que se ven afectados con estos proyectos de ley para mm. poder hacerle frente a los ataques que vienen del legislativo y a los ataques que vienen de la Corte Constitucional, porque nosotros a la Corte Constitucional no le hemos dicho mucho, pero son 9 magistrados los que terminan legislando, los que terminan decidiendo por todos los colombianos. El aborto se legalizó y se despenalizó por vía de la Corte Constitucional. La eutanasia también. Todo esto ha venido desde la Corte Constitucional, que ellos ahí callados, invisibles, están renovando y transformando nuestra Constitución. Lo otro, hacer estos voceros que este liderazgo de activistas, que creo que lo hay muy buenos, que se levanten muchos más, que se levanten. Me alegro mucho y celebro lo que acaba de pasar en Argentina, que de solo tener un congresista cristiano pasaron a 7. Sí, sí. Pasaron a 7. Entonces yo digo, bueno, creo que necesitamos que en estos lugares, Corte Constitucional, Congreso de la República, en todas estas instancias donde sí ha venido avanzando toda esta agenda, nosotros podamos estar allí para hacer luz. Lo que hizo Esther fue estar en el momento correcto frente a el rey y decirle, aquí estoy para que emita un decreto que permita al pueblo judío defendernos. Así que creo que No, la y iglesia, eso. No, y gracias de verdad por lo que estás compartiendo, porque creo que hay esperanza cuando vemos, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Argentina, una nación que había estado tantos años, la iglesia en Argentina empezó a entender también, o sea, estamos viendo a Dios haciendo un mover global, porque estamos viendo, cuando uno mira en Europa, uno mira naciones que se están levantando y la iglesia empezando a colocar personas en gobierno que empiezan a darle un giro realmente a la nación. ¿Por qué? Porque pues la moral viene de una moral, lo que fue Occidente se formó sobre una moral judeocristiana. Y creo que es el tiempo en donde la iglesia traiga de regreso esa moral judeocristiana que requiere ser legislada en esos escenarios. Cuando lo dejamos solamente en las cuatro paredes de la iglesia, creo que ahí fue el error, porque pues obviamente
podemos hablar todo lo que queramos dentro de las cuatro paredes, pero si las leyes que se hacen son totalmente contrarias a Dios, pues la sociedad va a estar sumida precisamente en caos. Y yo creo Sí. que esto es lo que es tan importante. De verdad que gracias por lo que nos has presentado. Yo quiero aprovechar un momento porque esto me das un pie, porque venimos hablando un poquitico de esta formación que es requerida. Y hemos hablado por eso cómo ayudar al pastorado a entender que no se trata de política per se, o sea, si no tengo que estar en un partido y militando en un partido. No, es poder entender la función del gobierno civil. Es decir, que Dios diseñó el gobierno civil y desde allí hay una parte que es crítica que el pastorado podamos entender si queremos, como acabas de poner, llegar como Argentina a colocar diferentes hombres y mujeres en ese lugar. Si tú misma estás aspirando a poder ir precisamente a la Cámara de Representantes viendo la necesidad, es decir, no es que no tengas nada que hacer, es que estás respondiendo a un llamado y una necesidad que está en el país. Y esto es bonito porque estamos viendo a algunas otras personas. El otro día tenemos al pastor José María Villanueva, también fue senador de la República y hoy en día está entendiendo la situación y el momento. Este es el momento en donde Dios va a levantar. No todos estarán llamados a estar en ese escenario, pero sí necesitamos desde el pastorado poder desarrollar esto. Y digámoslo así, quiero solamente mostrarles porque hace unas semanas hablábamos, o ya casi un mesecito largo, hablamos de que íbamos a hacer un diplomado desde Sedecol precisamente para lo que era la vida pública. Yo no sé si puedes dejar de compartir, con eso yo puedo hacer otro compartir aquí. Pero solamente quiero, gracias, solamente quiero mostrarles porque esto es lo que queremos desarrollar y va a salir a partir de el próximo 13 de noviembre y vamos a estar rodando a través de todas las redes, a través del canal, que va a ser un programa integral de liderazgo en gobierno civil y vida pública. Vamos a tener 4 sesiones los días jueves y es una alianza entre Sedecol, el Centro Cristiano para la Vida Pública y ELIT, en donde vamos a empezar a entender cómo es de eso del templo a la esfera pública, recuperando ese mandato olvidado, mucho de lo que estábamos hablando en el día de hoy, ¿cierto? Cómo la iglesia se ha centrado en un evangelio de salvación individual, desvinculándose de la esfera del gobierno civil. Olvidamos la enseñanza del Sinaí, es decir, perdimos, y ahí es donde estamos hablando de cómo vamos a trabajar en ese despertar al pastorado, dándole las herramientas y que pueda tener herramientas para entregar ese liderazgo y donde vamos a estar 100% virtual 7 a 9 de la noche y vamos a tener 4 sesiones con algunos mentores que son inclusive internacionales que están en esto. De hecho, hoy estaba hablando con uno de ellos, Marcelo Díaz, que lo tuvimos, que hoy se sacó su foto con el presidente Milei, porque está precisamente allí en nivel de gobierno, es asesor del gobierno de Argentina y es un hombre muy preparado y va a estar con nosotros acá. Entonces vamos a tener 4 módulos: fundamentos del reino, el plan de Dios para las naciones, que es ese concepto de nación, la vida pública como área ministerial, los cristianos en función o la batalla cultural y la democracia, y por último, democracia, sistemas políticos y el futuro de la nación. Así que hoy estamos presentándoselos a ustedes con el ánimo de que puedan empezar a inscribirse y que puedan empezar a estar listos allí para participar, porque es parte de lo que a través de SEDECOL estamos poniendo a disposición del pastorado nacional con el ánimo de que muchos pastores que a veces dicen, pero yo no sé cómo le hablo a mi gente o yo mismo no sé. Bueno, esto es precisamente para el pastorado y líderes que ya están, digámoslo así, con una carga al gobierno civil o que ya están allí porque van a recibir otras herramientas. Yo creo que va a ser muy, muy clave, así que lo vamos a estar colocando para que ustedes nos ayuden a multiplicarlo y que puedan estar participando a partir del próximo 13. Estas 4 sesiones, la verdad, las hemos abierto de manera gratuita. Vamos a trabajar con cupo limitado, así que van a ser las primeras personas que puedan participar, porque queremos desde Sedecoles precisamente sembrar a nivel del pastorado. Así que
como dicen, primeros que entran, primeros que se sirven. Y confiamos que va a ser muy especial. Así que déjenos los comentarios, escríbanos. Yo creo que va a ser importante que puedan, que puedan conocer cómo hacerlo. Doctora Mónica, no sé si hay algo que quisieras dejar, no sé cómo te parece esto. Esto para ti también es nuevo, no Oh, lo habías oído. ¿Te no, gustó? pues oyendo esto, yo creo que el programa de hoy era una antesala, un despertar, ¿no? Un alerta. Y pues que gracias a Cerecol está pensando en esto y yo creo que nos cae como anillo al dedo porque es ponernos nosotros a ser conscientes, conscientes en que estamos en un tiempo en el que tenemos que defender los fundamentos y con esto quiero, pastor, decirte que cuando tomé la decisión de hacer esta campaña, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque uno no va solamente porque sí, menos en una arena política donde hay tanto ruido y tanta cosa. Yo le decía al Señor, dame una palabra que me ancle a tu voluntad. Y me dio esta palabra en el Salmo 11 que dice, si son destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y viendo esta Biblia de estudio dice, si son destruidos los fundamentos, cuando los cimientos morales de la justicia y del orden público son quebrantados, el justo se convierte en fugitivo. ¡Wow! Sí. Vuélvelo a leer, está poderosísimo. ¿Qué versión es esa? Esta es una versión de estudio y dice, cuando los fundamentos morales de la justicia y el orden público son quebrantados, el justo se convierte en fugitivo. Uy, Y qué entonces, escritura bueno, tan poderosa. y fue parte de mi vida porque sabes que cuando fui fiscal tuve que irme en el exilio precisamente por estos temas. Así que el llamado, pastor, que se hace en este momento, y creo que todos estamos tan conscientes, creo que no haya un momento en la historia de Colombia, al menos la historia reciente, donde sabemos que a Colombia solo la va a salvar la iglesia. Aquí no va a haber Tal nada, cual. es la iglesia. Es que esa escritura creo que es un cierre, como dicen, anillo al dedo. Y gracias porque lo colocas, porque la pregunta casi que nos estás dejando es: ¿quieren ser fugitivos o presentar defensa de su nación? Porque no tenemos otra opción. No tenemos otra opción. No tenemos otra opción. Mira, Dios ahora, pues a través del CCPL, estaba yo en Washington y tuve la oportunidad de estar allí con el doctor Gorka, que es la mano derecha del doctor Rubio, precisamente secretario para el antiterrorismo. Pero Mm. él viene de Hungría y él en un momento abre su corazón y habla de cómo su papá, eh, dice, aún en sus últimos años, con cicatrices debido a las torturas a las que fue sometido por el solo hecho de ser cristiano y que estaba presentando una defensa dentro de un país que se fue totalmente al comunismo. Entonces, él empieza a hablar de algunas cosas que, digámoslo así, creo que nosotros no dimensionamos y que por lo mismo muchos tuvieron que ser fugitivos. Y nosotros, como nunca, necesitamos pararnos en este momento por nuestra nación. Yo creo que en nuestro himno nacional, cuando escribieron nuestro himno, fue muy profético: el Colombia comprende las palabras del que murió en la cruz. Y ese cesó la horrible noche solo porque la luz comienza a resplandecer, y eso no es sino porque cristianos tomamos nuestro papel, salimos de una zona de comodidad, salimos de esperar solamente decir, no, yo oro allá en secreto y ya que todo se arregle. No, Jesús oraba y luego salía a los lugares a donde lo querían apedrear y Los hablaba. apóstoles en el libro de los Hechos también lo hicieron, Sí. en el Entonces, Areópago. creo que es el tiempo. ¿Y qué te parece si tú oras hoy por el pastorado nacional? Hemos dejado en el chat el link para que esta información que colocamos y el link de inscripción lo puedan tener y puedan empezar a inscribirse. Pero ora, por favor, doctora Mónica, porque tú tienes una carga allí y yo también quiero orar al final por ti. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por tu iglesia, Señor. Gracias porque tú has prometido que vas a regresar por una iglesia sin mancha y sin arruga, por una iglesia valiente. Gracias, Dios, porque tú estás levantando, Señor, a todos estos
este cuerpo pastoral, Señor. Yo te pido que la unción que desciende en este tiempo, Señor, llegue principalmente, Señor, a las cabezas, al cuerpo pastoral, Señor. Yo oro por ellos, Señor. Yo te pido, Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que en cada rincón de nuestra nación, en el norte, en el sur, oriente, occidente, el lugar más pequeño, Señor, Padre, allí, Señor, que seas tú visitando, Padre, cada pastor, Señor, que seas tú despertándonos a medianoche, Señor, con un llamado de urgencia, Padre, que tú seas revelándole los secretos de tu corazón y las estrategias para este tiempo, Señor, que tú seas llenando sus vidas, Señor, que tú seas, Señor, trayendo, Padre, una unción fresca y renovada para lo que viene, Padre. Yo bendigo, Señor, todo el cuerpo pastoral. Bendigo Sedecol, Señor. Yo te doy gracias por esta asociación, Señor, por esta confederación, Padre. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú direcciones sus pasos, Señor, cada día, Padre, que seas tú delante de ellos, Señor, guiando el rumbo de esta nación, Señor, porque estamos convencidos, Padre, que Colombia será salva de aquellos que comprenden, Señor, las palabras del que murió en la cruz, Señor. No hay otro lugar, no hay otro camino, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que vengan días gloriosos, Señor, para tu iglesia, días de avivamiento, Señor, días de arrepentimiento, Padre, que haya una unción del cielo como nunca antes lo hemos experimentado en toda la nación, Padre. Gracias, Señor, porque hemos estado de rodillas clamando, Señor, y tú vas a ser propicio al clamor de tu pueblo, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este espacio, Señor, que los vientos mensajeros, Señor, lleven estos mensajes, Señor, a cada rincón, Señor, y que despierte, Señor, despierta, Padre, a todos aquellos que no están conectados, Señor. Los llamamos, Señor, a que se conecten al cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Y Padre, te damos gracias por la doctora Mónica, por lo que has puesto en su corazón, por las batallas que ella en silencio ha dado, Señor. Hoy, Señor, tú eres el Dios que ve en secreto y recompensa en público. Y te pedimos, Señor, por este proyecto que ella emprende ahora, Señor, en donde quiere hacerse disponible. Nosotros, Señor, oramos por ella, oramos que aparejes todo lo que se requiere de manera, Señor, que venga esa aprobación, pero también que pueda, sí, Señor, servirte allí desde ese lugar de gobierno, Señor, en donde la puedas posicionar para ser, Señor, precisamente ese muro de contención y ser esa voz que se puede levantar, Señor. Te damos gracias por su vida y le bendecimos a ella y a su familia y oramos por esa protección divina en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Bueno, a todos creo que hemos tenido un tiempo especial. Gracias por de verdad, la vida de la doctora Mónica. Muchos a veces, eh, cuando uno la oye orando, empieza a entender otras cosas. Gracias, de verdad. Gracias porque es bonito cuando en el cuerpo de Cristo empezamos a reconocer los diferentes dones que Dios ha puesto y que necesitamos activar muchos más. Que tú sirvas también y que este programa pueda servir a otros jóvenes. Ojalá y les hagamos llegar esto a jóvenes de inspiración, de entender aquellos que también Dios los ha levantado y que en otros que no fueron fáciles, tiempos fáciles, sin embargo, siguieron una convicción y siguieron en estas difíciles esferas dando esta defensa y no has claudicado, que eso me bendice, sino que sigues allí. Y creo que toda la experiencia acumulada es para este tiempo, porque este va a ser un tiempo de defensa de nuestra patria y de ver cómo vamos a construir una nación en una nueva manera. Hace 40 años cuando yo recibí al Señor, pues el cristianismo como que, yo recuerdo cuando hablábamos de un 4% de cristianos, sí, entonces éramos raros, pero hoy en día ya con el nivel de cristianos que hay y sobre todo el cristiano con la preparación que hay, porque no era lo mismo hace 40 años. Hoy tenemos cristianos con otra preparación para precisamente es entender que estamos es para construir una patria, construir una nación y esperar a nuestro Señor ofreciéndole una nación que construimos para Él, ¿cierto? Y eso es importante.
Bueno, pues muchas gracias de verdad y muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado, por haber estado, ser fieles también a este programa. Compartan, por favor, está a través de Facebook, ya queda en YouTube, así que a través de las redes de Cedecol, esa es una gran manera de poder extender y compartir. Tenemos muchos programas que han estado durante el año, todos los encuentran en YouTube, porque hay muchos temas, casi que hemos ido creando como una biblioteca de contenidos que van a ser de revelación para cada uno de ustedes, independientemente de la jornada que traigan. Por ahora, buenas noches, Dios les bendiga y una vez más, gracias, doctora Mónica. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Bendiciones. Gracias, pastor. Gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Y